A la orden. Muy bien, vamos a retomar, ¿verdad? Este nuestro documento que hemos venido abordando como guía, el cual establece, pues, situaciones, ¿verdad? Que en algún momento nosotros hemos comprendido del por qué lo hemos observado, ¿verdad? Es un territorio muy extenso, un territorio que no comprendió solamente la cultura maya. Si bien es cierto, nosotros le damos esa relevancia porque es pues Guatemala, ¿verdad? Sí cubrió ese territorio en casi todo su esplendor. Entonces, por eso es que nosotros le damos la importancia. Mientras que otros, no tanto, ¿verdad? Porque no fue todo el establecimiento del territorio geográfico, sino solo fueron algunas partes. Para ello, nosotros en su momento, ¿verdad? Hablamos entonces que esta cultura mesoamericana fue la desarrollada antes de que vinieran los supuestos colonizadores. Dentro de ellos, pues hablamos mucho de los olmecas, toltecas, mayas, los mexicas, entre otros. Y en algún momento nosotros hemos visto, ¿verdad? De forma, pues rápida, lo que comprendió de cómo se desarrollaron, algunas otras culturas, dándole, la verdad, el realce a la parte que a nosotros nos compete, que serían los pueblos mayas. El pueblo maya fue, les decía, un asentamiento de mayor presencia en lo que fue el territorio de hoy en día Petén, que ahí se encuentra la ciudad de Tikal, pero yo les decía, no solamente ahí, de los centros que nosotros conocemos en Guatemala, pues hay cuatro en específico, ¿verdad? Está Tikal, está em, Caminaljuyu en Ciudad de Guatemala, está una ciudad en Chimaltenango, la otra se encuentra, ¿verdad?, en Retauleu, y la última que es en Huehuetenango, que es Saculeu. Entonces ahí nosotros podemos observar, ¿verdad?, que sí tenían casi que toda la extensión territorial. Entonces ahí es como nosotros damos realce a esas situaciones que nosotros hemos venido abordando, de las cuales pues nosotros hablamos, ¿verdad?, de las culturas mesoamericanas, ya habíamos establecido cuáles son las características que éstas compartieron. En su momento hice una asociación de que, por ejemplo, nosotros veámoslo como en la actualidad, ¿verdad? Está Quetzaltenango, cercano, no pensemos ahorita Quetzaltenango como departamento ni como municipio, pensémoslo como como un grupo social. Cercano, pues tenemos a Salcajá, tenemos Almolonga, tenemos Olintepeque, tenemos San Juan Ostuncalco, tenemos Cantec, ¿verdad? Cercano. Que en algún momento pudiéramos tener un desplazamiento a pie hacia estos lugares. Entonces, ¿qué pasaba, verdad? Pues por las características de estos grupos sociales, la cercanía de convivencia que se tenía pues van a ser similares. En su momento, en el comercio, en el trabajo, en la religión, en el idioma, en muchas actividades que se lleguen a desarrollar como grupos sociales. Si vemos, les decía, sí puede existir un desplazamiento de a pie, por ejemplo, de aquí a Cantel, de aquí a Almolonga, de aquí a Salcajá, son distancias que nosotros hoy en día hasta en auto las sentimos largas, ¿verdad? Pero en realidad son asentamientos cortos que nosotros pudiéramos creer o suponer que ellos lo recorrían a pie. Entonces, trasladar o intercambiar, ¿verdad? Ciertos elementos como parte de su comercialización, pues hacía, ¿verdad? Tener una asociación entre estos grupos. Por ende, es que nosotros hablamos, ¿verdad? De esas características generales de las culturas que se establecieron como tal. De ellas, pues, también no solamente, ¿verdad? Yo lo hablaba de lo más cercano hacia la nuestra, pero también si, por ejemplo, estaban, los olmecas, los zapotecas y los toltecas en lo que es la región de México. Entonces, entre ellos, pues, también se desarrolló estas actividades que yo mencionaba, anteriormente, que permitieron, ¿verdad?, tener, esa similitud en culturas como tal.
Luego nosotros hablamos de lo que fue la cultura maya. En la cultura maya creo que dimos realce, ¿verdad?, a las actividades que presentaron en sus tres periodos. En el periodo, ¿verdad?, inicial, en el periodo clásico que fue desarrollado a su esplendor, tomando en cuenta que nosotros también, ¿verdad?, hemos visto parte de esta información en otro curso, en donde nos hace ver, ¿verdad?, que se puede concebir o establecer ese desarrollo por toda la arquitectura que se estableció y que viene en decaimiento cuando nosotros dejamos de ver, ¿verdad?, la presencia de arquitectura, la presencia de un sistema de registro educativo. Entonces ahí es como nosotros empezamos a observar, ¿verdad?, esa decadencia que tuvieron. Entonces eso fue después del periodo posclásico. Junto a ellos, vamos a sumar todo aquello que se estableció por lo que fue, ¿verdad?, la invasión de los españoles como tal. La ubicación geográfica, pues, nos representa, ¿verdad? Que, fue, en este caso, México, Guatemala, parte de Salvador, parte de Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y les decía yo, por ejemplo, hasta podemos suponer, ¿verdad? Que en esa migración que se tuvo, de desplazamiento, ¿verdad? Que el maya, o que en este caso, el que posee la cultura mesoamericana, tuvo, vamos a suponer y a creer que ellos fueron avanzando, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el Perú, ¿verdad? Los incas, ellos tienen culturas similares a las nuestras, ciertas construcciones similares a las nuestras. Entonces, alguien va a decir, bueno, pero si el territorio mesoamericano solo comprendió esta zona geográfica, o sea, ¿qué fueron a hacer hasta allá? Vuelvo y repito, vamos a suponer, ¿verdad?, que en este caso el desplazamiento de este hombre, como recuerden que se fue modificando y se fueron corriendo de ciudad en ciudad por la necesidad, ¿verdad?, que se tuvo. Uno por la invasión de ellos mismos, por lo que fue que ya no había, en este caso, alimento, la sequía, derrumbes, deslaves, porque eso nosotros vamos a tenerlo en cuenta, que no necesariamente también, hasta en la actualidad, ¿verdad?, se sufren catástrofes, climáticas, sino desde mucho antes, o sea, los movimientos telúricos, los sismos, ¿verdad? Por ejemplo, la erupción de volcanes, etcétera. O sea, cuestiones como esas también hicieron que en su momento hubieran desplazamientos. Y recordemos nosotros al hombre inicial, que fue, ¿verdad? Eso, nómada. O sea, iba de lugar en lugar, ¿verdad? Para poder buscar el subsistir en un periodo establecido. Luego tenemos, ¿verdad? Pues dentro de esta civilización los tres periodos, el periodo preclásico, el periodo clásico, el periodo posclásico, hasta llegar a esta finalización, ¿verdad? Con lo que fue, por ejemplo, en su momento, el desarrollo de la invasión española. Y que en este caso, ¿verdad? Ya vimos también, les decía, vamos a asociar contenidos y aprendizajes, que en este caso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esta situación, ustedes se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Que hubo una posición y resistencia en su momento cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del establecimiento de la colonia. No fue algo así como que, sí, no hay problema, ¿verdad? Yo me voy a someter y voy a ser esclavo. Sino hubieron todavía grupos, de personas de la cultura maya que mantuvieron esa resistencia. Siguiendo con ese orden, pues nosotros vamos a saber que después de que se establecieron, ¿verdad? Los mayas, quedaron, pues, algunos, de los cuales continuaron, ¿verdad? Con esa herencia. En parte, yo siempre les he dicho a ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Una herencia que a ciencia cierta, pues nosotros no sabemos, más solo pudiéramos interpretar o establecer que son rasgos que se pudieron desarrollar en la antigua civilización como tal. Porque si bien es cierto, nos decía, ¿verdad? Que hay muchas ruinas que tienen, por ejemplo, en este caso, mucha
simbología, muchos glifos que representan esa escritura y esa expresión maya. Ahora bien, usted sabe que la A es A y la A sumada con una consonante, ¿verdad? Dice ma. Con la M va a decir ma. Y así sucesivamente la combinación. Ese es un alfabeto que nosotros manejamos y dominamos hoy en día, pero que nosotros conozcamos realmente la escritura maya, de qué era lo que representaba, tuve yo que haber conocido a una persona, ¿verdad? Que realmente domine esas situaciones. Entonces ahí es como nosotros podemos observar esos vestigios que nosotros tenemos de ellos como tal. Acá todavía resalta, ¿verdad? La parte espiritual, que en su momento les decía, ¿verdad? Muchos piensan, ¿verdad? De estos rituales, de los palacios o templos que se tenían, ¿verdad? Donde eso sí es algo que verídico, ¿verdad? Que ahí enterraban a sus muertos, pero que nosotros tenemos que saber claramente que esos muertos, o sea, no era que ese era el cementerio, ¿verdad? Sino solamente ahí depositaban los restos de los monarcas, de los reyes como tal. Dentro de lo mismo, dice aquí, dentro de la cosmovisión maya se contemplaban 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo. Y entre los dos se halla un mundo de los vivos. Es decir, pensémoslo nosotros desde este aspecto, ¿verdad? Un cielo y un infierno. Y luego el mundo de los vivos, o sea, tres aspectos primordiales. Usted, en su momento, ¿verdad? Es buena persona, usted se va al cielo, usted es mala persona, se va al infierno, y los que estamos vivos, pues permanecemos aquí por el momento. Eso es lo que ellos también establecían, y por eso era que les decía, no necesariamente vamos a creer entonces en esa situación de la religión politeísta, y por eso es que hago esas menciones, porque a veces va a ser contradictorio encontrar, ¿verdad?, ciertos escritos que ellos tenían y que solamente se dieron, por ejemplo, la interpretación de los mismos. Entonces ahí es como nosotros hacemos esa distinción. Dentro de lo que tenían como economía, se controlaban el acceso a los recursos naturales como el salar de las coloradas. Si bien fue una base, dice, un sustento maya era agrícola, el comercio jugó un rol fundamental en en la civilización, y nosotros sabemos que no solamente comercializaron el tema de lo que era, por ejemplo, sal, cacao, la piedra de jade. Aquí ya me establece otro recurso, la obsidiana, ¿verdad? E incluso el tráfico de esclavos, y era lo que yo les decía al inicio. O sea, no solamente la esclavitud existió después, ¿verdad? En la colonización, sino también entre ellos mismos. Y en su momento nosotros hemos mencionado que entre grupos, ¿verdad? Mayoritarios que poblaron esta región, pues se sometían unos a otros, y por eso es que nosotros tenemos en este caso esa situación de la cual establece. La organización social y política de esta cultura se dividió, ¿verdad?, en sus inicios como una élite dominante y una élite dominada, y que hoy en día todavía nosotros seguimos en pie, ¿verdad?, de esa estructura social en Guatemala, a pesar de la situación, ¿verdad?, que se vive como un país soberano, un país independiente, republicano y demócrata, pues todavía existe, ¿verdad? Una élite de poder que establece, ¿verdad?, el rango, y que los demás pues estamos al servicio de la misma. A eso es que expresa esta parte. Luego tenemos los gobiernos, que siempre son variantes, ¿verdad? Según el monarca en turno. Y nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Los guerreros que estuvieron de Akal, de lo que fue Tecún Umán, de lo que fue el último, ¿verdad? Tojil. Entonces ahí nosotros podemos observar cómo fueron estableciéndose estos rasgos distintivos de estos grupos. De la vestimenta, en su momento hablamos de las telas de algodón, ¿verdad? Las telas de yute, las faldas en mujeres, y que dijimos que había una distinción entre lo que es para la nobleza y para las personas, ¿verdad? Los plebeyos.
al igual que en toda situación, ¿verdad? Nosotros hemos visto cuando existe, por ejemplo, un monarca, siempre vamos a saber que su vestimenta va a llevar distinción, mientras que lo que corresponde, ¿verdad? A los plebeyos, pues es no tanta, con tanto adorno o con tanta elegancia, llamémoslo así. En este caso, dentro de la escritura maya, pues les mencionaba, ¿verdad? Que era jeroglífica y que los jeroglíficos, ¿verdad? Fueron los primeros inicios de representación de escritura en forma generalizada. Ya eso también se puede observar, ¿verdad? Con la cultura egipcia. Entonces acá podemos observar estos elementos de los cuales se establecieron y que fueron a inicios, dice, posiblemente en el siglo I, y fue mucho antes, porque ustedes se recuerdan que hablábamos del año 2000 antes de Cristo, ¿verdad? 200, perdón. Entonces no habíamos llegado, pero ni al primer siglo. En la astronomía o dentro de la cultura maya, pues tenían, ¿verdad? La observación de estas formas de los templos que tenían y que ellos establecieron, ¿verdad? Les decía eclipses, las fases de la luna. En la luna ellos encontraban, ¿verdad? La reproducción del ser humano. Hasta en eso podíamos encontrar, ¿verdad? Que ellos creían que la fecundidad para determinado ser en cuanto al sexo, ¿verdad? Tenía que ver mucho con las fases de la luna. Lograron medir el ciclo de Venus de 584 días con un margen de error de apenas 2 horas, dado que tenían también, ¿verdad?, un potentoso agarre en las matemáticas. Y es que nosotros hemos mencionado, ¿verdad?, el descubrimiento de ellos total de lo que fue la consistencia del ser. Llegado el tiempo, con los españoles y la resistencia como tal, ¿verdad? Surge de ello lo que nosotros hoy en día conocemos como pueblos indígenas. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los términos, los conceptos que se tienen y cómo nosotros los vamos a manifestar. Eh, yo les hablaba en la clase anterior y les decía, ¿verdad? Cómo es que a veces nosotros no entendemos o no tenemos la comprensión clara de estos términos y tratamos, ¿verdad? En algún momento, podría decirse, ¿verdad? Pues confundir a las personas, porque decía la vez pasada, el presidente que iba a retirar a una institución, de los Estados Unidos por, manifestar por, promulgar lo que era el indigenismo. Entonces, la palabra como tal indígena tiene una definición establecida y dice, indígena es originario del país o del lugar que se está hablando. Entonces acá, cuando nosotros decimos los indígenas, estamos hablando de aquellas personas que en su momento, ¿verdad? Quedan como hijos, como herederos de lo que fue la cultura maya en sí. Y no es un término despectivo, ¿verdad? Sino al contrario, o sea, es un término que nosotros vamos a ir conociendo y que vamos a desarrollar en este caso, porque todos los pueblos que hoy en día nosotros podemos observar que pertenezcan a un grupo establecido como, ya sea maya, quiché, el los quechí, los cachiqué, los tutuí, los pocomam, los pocomchi, ¿verdad? O los quechí, todos ellos, pues, son pueblos indígenas, porque son solamente esa herencia, ¿verdad? Que quedó de esa cultura generalizada maya. Entonces, a cada grupo, pues, nosotros pertenecemos, llamémoslo así, ¿verdad? Al generalizado que serían, en este caso, los indígenas. Dice, muchos pueblos indígenas de todo el mundo han sufrido la colonización y entonces vuelvo a repetir, no es que solo en Guatemala vayamos a encontrar en este caso al indígena. O sea, tenemos que tener la clara concepción a qué se refiere. Entonces, les decía,
Si nosotros hablamos o mencioné en su momento a los zapotecas, a los aztecas, a los tolmecas, a los teotihuacanos, ¿verdad? Pues ellos solo quedan hoy en día pueblos indígenas, es decir, la herencia de ese pueblo que en algún momento se estableció, porque ya no vamos a encontrar, ¿verdad? A la esencia como tal, sino ya solo van a quedar pocos. Entonces, desde este punto, pues en cada parte del mundo vamos a encontrar ellos. Dice, ¿qué son los pueblos indígenas? En nuestro continente se llaman pueblos indígenas a los pueblos originarios nativos americanos o aborígenes americanos. Nuevamente, se llaman indígenas a los pueblos originarios. Entonces, ¿quiénes son los originarios de este territorio mesoamericano? Los mayas. Como sí o como esencia, ¿verdad? Ya no tenemos a los mayas entonces, ahora solamente queda ese pueblo aborigen que fue herencia o que fue descendiente, óigase muy bien, de un nativo de la región. Y en este caso se establecen para los americanos. Y también en su momento dice que antiguamente se denominaban indios o amerindios, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que ese término es equívoco, es erróneo, porque cuando Cristóbal Colón dijo, es que vi indios, ¿verdad?, porque él supuso que estaba en el área de la India y que hasta el término también es erróneo, o sea, no existen en la India indios y tampoco existe, ¿verdad?, en Guatemala o en la región que comprenden los pueblos indígenas indios, o sea, no proviene de ahí. En la India tendrían que haber hindús y, pues, en un asentamiento de lo que es América del Norte existieron los indios, pero ellos eran los indios apaches. Entonces ahí nosotros vamos a tener esa distinción de cómo se establecen ciertos conceptos, en que no vamos a confundirnos o a establecer, ¿verdad? Ah, bueno, es que como nos dijeron y nos llamaron indios, y entonces yo no soy indígena, ¿verdad? Porque yo no soy indio. No, o sea, no vamos a confundir los términos ni las concepciones que tiene cada uno de los elementos. Vuelvo a repetir, en la India hay hindús, y en Norteamérica hay un asentamiento y una reserva, porque ellos también son una cultura que lamentablemente, ¿verdad? Fue también sometida y exterminada, pero allá sí existe, en parte de los Estados Unidos, lo que son los indios apaches. Y aquí en Guatemala, pues existe, en verdad, una cultura indígena que pues, son descendientes de los nativos y también, ¿verdad? Hasta este término vamos a entenderlo desde el punto de vista, ¿verdad? ¿Qué es el término nativo? Y tiene similitud, no es igual. Dice que el nativo es relativo al país o al lugar en el que se ha nacido y por ende, entonces si nace, ¿verdad? Es natural de ese lugar. Ahora, entonces la comparación, ¿verdad? Que yo les hacía. El nativo es el que nació. Nosotros nacimos en este territorio guatemalteco y los de primeros pobladores de este territorio fueron entonces los mayas. Por lo tanto, nosotros solo venimos a ser descendientes de esos nativos y por lo tanto nos convertimos en una cultura indígena. Entonces, sobre esas ideas es que nosotros vamos a tener la clara concepción de cómo se establece. En algún momento yo le doy mucho realce a esto porque le decía, usted como administrador de lo que es el área de turismo, pues tiene que manejar estos conceptos. No le vaya a decir, ¿verdad?, que los indígenas son indios, o sea, definitivamente no tiene esa situación. A los pueblos descendientes de los pobladores originarios de América, entonces vamos a llamarle indígenas. Sus culturas se preservan más o menos intactas y ahí definitivamente que depende del grupo que nosotros estemos hablando, ¿verdad? Hay grupos que lamentablemente pues ya no desarrollan la cultura como tal, lejos de buscar, por ejemplo, una crítica negativa,
hago mención, ¿verdad? Pero no para hacerla de forma despectiva, sino de una modificación errónea que se tiene. Por ejemplo, hay, el grupo, ¿verdad?, de los que conforman, Chichicastenango, en este caso, ¿verdad?, ellos utilizan un corte en estilo falda en las mujeres, que ahora ya no es, normal, ¿verdad?, como que cubra, sino ahora es una minifalda. Entonces, ahí nosotros vamos viendo cómo se van, modificando estas situaciones, algunas para bien, otras para mal, unas para preservar, ¿verdad?, la esencia de la cultura y otras modificándola, yendo a un ritmo o un estilo, por ejemplo, de la actualidad, pero que lejos de ir en una actualidad, pues viene a distorsionar la esencia de las culturas que nosotros estamos presentando hoy en día. Así que, en este caso yo me quedo hasta aquí solamente, ya que nuestro documento es extenso y entonces solo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Que el recuento que les hacía corresponde a todo lo que hemos venido abordando y que nuestro tema pues comienza, ¿verdad? En lo que es que son los pueblos indígenas. ¿Alguna duda al respecto? De mi parte no hay ninguna duda, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, por favor, vamos a tomar estos minutos para poder, avanzar y, cuando llegue su tiempo, pues solamente vamos a hacer cambio, ¿verdad? De curso como tal. Trabajemos. Está bien, señor. Gracias.
Por favor, nos vamos a cambiar de espacio. Nos trasladamos a restaurantes. Está bien, señor.